Señores congresistas, se ha hecho una invocación, por favor, para mantener el nivel del debate y enfocarnos en este tema fundamental que la población está esperando. Tiene la palabra, congresista de Belaúnde. Gracias. Bueno, para mostrar mi respaldo a la propuesta que estamos discutiendo el día de hoy, creo que el Consejo Nacional de Magistratura es el corazón del sistema de justicia. Y si empezamos una reforma integral desde esta institución, creo que augura un muy buen futuro a la reforma de manera integral. Yo solo quisiera hacer dos aportes a la comisión, esperando que la presidenta pueda recogerlos si así los considera. El primero tiene que ver con la segunda disposición final y tiene que ver con un fraseo y por una preocupación que tengo. Se señala: autorízase al CNM para que en un plazo no mayor a 18 meses proceda a revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones, y aquí viene el tema, efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República. Yo plantearía que ese fraseo final pueda ser en los que hayan intervenido los consejeros removidos por el Congreso de la República. ¿Cuál es la diferencia? No me gustaría que pueda quedar la interpretación que cuando el Consejo está integrado en su mayoría por los que fueron removidos, pero había uno o dos integrantes que luego fueron cambiados, esas revisiones no puedan realizarse. Por ejemplo, en abril del 2016, el Ministerio Público realiza el cambio de su representante. Antes de eso estaban 6 de los 7 removidos. Entonces, sí considero importante que nombramientos o ratificaciones hechos por un Consejo de la Magistratura donde estaban 6 de los 7 removidos, sí pueda ser revisado, porque sí había una mayoría que este Congreso ha demostrado claramente que no estaban en capacidad para el cargo. Entonces, es un tema de fraseo para evitar que se interprete que solo cuando los 7 removidos estaban en el puesto, los 7, el 100%, es que este nuevo Consejo puede realizar esta revisión. Se puede interpretar ahora de cualquiera de las dos maneras, es cuestión de cerrar ese candado para evitar esa interpretación. Y el segundo tema, presidente, tiene que ver con la edad máxima. Se ha puesto la de 75 años. Y yo no sé si es que esto está cerrando de manera tal vez un poco arbitraria la puerta que grandes juristas al final de su carrera profesional puedan aportar su experiencia y conocimiento de la judicatura desde el Consejo Nacional de Magistratura. La mayoría de integrantes, por ejemplo, de la Academia Peruana de Derecho, que es un espacio donde están juristas renombrados, tienen más de 70, llegando a 75 o incluso más. Pienso, por ejemplo, en Eduardo Ferrero Costa, que fue canciller de la República, gran especialidad en Derecho Internacional, pero también un conocimiento de cómo funciona el sistema de justicia. Él se acerca a los 75, al igual Carlos Fernández Cesareo, que ya superó esa edad, Fernando de Trasiñí y otros juristas que ya tienen igual o mayor de esta edad, pero que todavía están en pleno uso de sus facultades profesionales y que creo enaltecerían el Consejo Nacional de Magistratura. Luis Pázara también es un abogado especialista en temas de reforma del sistema de justicia, que creo que si postula ayudaría a mejorar el nivel. Entonces, en una sociedad donde cada vez la esperanza de vida es mayor, donde el desarrollo profesional cada vez es mayor, tal vez establecer 75 como una regla general podría terminar siendo un acto arbitrario y privando al sistema de justicia de juristas de primer nivel. Dejo las dos consideraciones a la presidenta de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista de Belaúnde. Antes de darle la palabra al congresista Arana, hay una moción de saludo. Por invitación del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el congresista Wilber Rosas, se encuentran en la galería del hemiciclo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, a quienes saludamos y reconocemos en su labor por la defensa de los derechos de los pueblos originarios de nuestro país.
Tiene la palabra congresista Arana. Gracias, presidente. Ratificar y expresar el saludo de la bancada del Frente Amplio, efectivamente, a la delegación de los pueblos originarios de Amazonía que están aquí en el Congreso, su Congreso. Presidente, la grave crisis que pretendemos resolver o ayudar a resolver en relación al tema de la corrupción es un tema que no se va a resolver con un proyecto de ley o con 4 proyectos de ley, ni siquiera con un referéndum. Lo sabemos. Y lo que aquí estamos buscando hacer es modificar en parte una parte del sistema de administración de justicia que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos y el Perú indignado sabe, fue infectado por la corrupción vinculada al narcotráfico y que fue menos mal descubierto por algunos jueces y fiscales que hay probos. Sin embargo, esa corrupción vinculada ya no solo al crimen organizado y al crimen común, sino al narcotráfico y que fue descubierta y en las investigaciones sobre el narcocaracol en el Callao, es lo que ahora nosotros buscamos con la modificación constitucional para conformar un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el tema de fondo, como lo plantea el Frente Amplio, presidente, es un tema que tiene que ver con un Estado débil, con un Estado que ha sido diseñado para ser simplemente tramitador de grandes intereses económicos, con un Estado que se contenta con ser una especie de mesero de entrega de concesiones petroleras, mineras, pesqueras, aquí y allá, con un Estado diseñado en la Constitución neoliberal de 1993, que lo que hace es que para fiscalizar, para supervisar, apenas lo haga y lo haga de manera tímida. Y que cuando tiene controversias con grandes empresas pueda ser arrastrado a tribunales extranjeros, porque en esa propia Constitución del 93 se decidió de espaldas al país que efectivamente la justicia nacional no era competente para resolver aquellas disyuntivas que pudieran existir entre los intereses de todos los peruanos y los intereses de grupos transnacionales. Y por eso ese Estado débil, ese Estado desmantelado, ese Estado mínimo, ese Estado hecho a la medida de los grandes intereses económicos transnacionales, en una época de crecimiento económico y de otro lado de crecimiento del narcotráfico, ha llevado a que efectivamente ahora ese Estado sea débil para representar al conjunto de peruanos y tenga un sistema de administración de justicia que tenga mano dura, que tenga la lucidez y la fuerza, presidente, para combatir la corrupción, ya no solo del crimen organizado, sino del narcotráfico. Y por eso la bancada del Frente Amplio solitariamente viene diciendo que uno de los problemas fundamentales para combatir la corrupción en la raíz no es solamente una reforma con 4 proyectos de ley, sino que es fundamentalmente el cambio de la Constitución neoliberal. Por eso venimos diciendo en todo el país que contra la corrupción el remedio es una nueva Constitución. Y le hemos dicho ayer mismo al presidente de la República, como se lo hemos dicho en tantas otras ocasiones, que en realidad la energía que él ha mostrado para enrostrarle al Congreso la necesidad de una reforma, debiera haber tenido la energía para convocar a referéndum a una nueva Asamblea Constituyente. Y el Frente Amplio lo ha planteado y lo seguirá planteando, aunque no tenga el respaldo de la mayoría congresal aquí, presidente. Pero sí queremos quedar y dejar sentado en claro que ahora que nos toca discutir la reforma para el Consejo Nacional de la Magistratura, entre las cosas que hemos llegado a acuerdo y que efectivamente hemos tenido voluntad política para poder tener un avance y no se quede un vacío, habida cuenta que, como lo planteó el Frente Amplio, el Consejo Nacional de la Magistratura tenía que ser destituido y se haya destituido, y no se puede continuar con la cefalía del Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay que ratificar, hay que evaluar, hay que sancionar a jueces y fiscales que en este momento, incluso sabemos, se están acumulando varios casos de jueces y fiscales a los cuales no se puede remover porque no existe el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese entender, el Frente Amplio
ha creído conveniente que, siendo el problema de una cirugía mayor, bueno, vamos a comprometerlo, pero sin engañarle al pueblo de que vamos a realizar una cirugía menor. Tiempo adicional. Presidente, estamos hablando de una cirugía menor. Queremos, sin embargo, combatir el cáncer de la corrupción que ha infectado la Fiscalía, las Cortes, que ha infectado partidos políticos con una cirugía menor. No, presidente, pero hay que hacerla, porque eso es lo que tenemos de cara hoy como responsabilidad. Y por eso, por ejemplo, presidente, nosotros decimos que esta reforma debió incluso haberse anticipado. Tiene razón el presidente de la República cuando dice que ha habido un ánimo entorpecedor para no avanzar. Hay proyectos de ley, presidente, que hemos tenido aquí en el Congreso de la República desde el 2016. La bancada del Frente Amplio y yo mismo había suscrito el proyecto de ley 483 en octubre del 2016 y ya estamos 2018, presidente, para poder tener una elección pública, transparente, meritocrática de las altas autoridades de justicia. Y no lo hicimos, no lo vimos, no lo dictaminamos. Igualmente, este año Tiempo adicional. presentamos, presidente, el proyecto de ley 3125 que ha sido acumulado en la Comisión de Constitución sobre el tema del CNM. La justicia, presidente, y esta es una debilidad que tiene el dictamen, y así lo hemos sostenido en la Comisión de Constitución, es que está restringiendo la participación de la sociedad civil y le está diciendo al país que el tema de la justicia es un tema fundamentalmente de abogados. ¿Y dónde han estado el nido de ratas que han llevado a los niveles de corrupción que tenemos? Han venido lamentablemente de este gremio. Y si este gremio, no todo está infectado, sin embargo, presidente, los abogados que buscaban coimear jueces, que buscaban coimear fiscales, que tenían los clientes narcotraficantes y le pedían la plata para pagar a los hermanitos, ¿de dónde han salido? De las facultades de Derecho. Y uno de los problemas que tenemos en el dictamen que se ha aprobado, presidente, es que todavía se prioriza el enfoque. Tiempo adicional. Que los miembros del CNM tienen que ser fundamentalmente abogados, como si el tema de la justicia fuera solo un tema de abogados. Y no nos olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía un diseño importante en esa Constitución que el Frente Amplio cuestiona, la del año 1993, en la que sí garantizaba una mayor participación de sociedad civil. Y ahora se está restringiendo la participación de colegios profesionales. Se está restringiendo cuando debería haberse ampliado la participación, presidente, por ejemplo, a un representante de los gremios empresariales, de los gremios de los trabajadores, de los pueblos amazónicos, porque la justicia no es solo un tema de justicia ordinaria, es también un problema de justicia intercultural, presidente. Y por eso es esta una magnífica oportunidad para que así, si el Pleno así lo quiere, podamos efectivamente incluir a un representante, ahora que tenemos el censo de autoidentificación, a un representante de los pueblos indígenas. Tiempo adicional. De los pueblos afroperuanos, que podrían ser parte también del Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay una segunda restricción que la mayoría, lamentablemente, no ha querido entender, presidente, que opone la meritocracia al tema de la equidad de género. Y el tema de la equidad de género, presidente, ¿qué implica? Implica que si las mujeres tienen menos oportunidades y menos posibilidades de acceder a escuelas y facultades de derecho, a ser jueces y fiscales, no por su falta de capacidades, sino porque estamos en una sociedad patriarcal y machista, donde no se privilegia y no se les da más oportunidades, entonces podía perfectamente armonizarse, presidente, y eso es lo que ha planteado el Frente Amplio, el criterio de meritocracia con el criterio de equidad de género, y en ese sentido permitir que después del concurso efectivamente se pudiera tener por lo menos la mitad de estos miembros del CNM que fueran mujeres, y efectivamente el criterio de calificación que... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. El criterio podría haber dado un paso para permitir que las mujeres más calificadas, pero que eventualmente
por la situación de desigualdad en la que parten desde el acceso a las facultades de derecho, posibilitara que hubiera un número paritario o por lo menos equitativo de mujeres en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero falsamente, presidente, se está oponiendo el criterio meritocrático al enfoque de género sobre el cual debería esto revisarse y replantear. Para que concluya, por favor. Y entonces, presidente, en ese sentido, nosotros creemos que hay algunos avances, sí, que efectivamente hemos trabajado fuertemente en la Comisión de Constitución, como por ejemplo el hecho, presidente, de que el voto para la elección de los consejeros sea un voto motivado y público. Hay en este momento quienes quisieran plantear, he escuchado alguna intervención en ese sentido, que el voto sea privado, cuando en realidad, ¿por qué se está exigiendo que el voto sea público? Porque el tema de justicia en este caso... Para que pueda concluir, por favor. Presidente, gracias. Necesitamos que haya este nivel de escrutinio público, de vigilancia ciudadana sobre quién emite su voto para una tan grave responsabilidad. Estamos hablando nada menos de la entidad que va a elegir jueces y fiscales, que los va a evaluar, que los va a ratificar, que los va a remover. Y por eso es importante defender el carácter público y motivado del voto, presidente. Y en ese sentido, sí saludamos que haya habido un avance y ha sido fruto del trabajo de que se incorpore la segunda disposición. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Espinosa. Muchas gracias. Saludando a todos los colegas, creo que el debate del Consejo Nacional de la Magistratura nos ha abocado a todos, porque todos queremos justicia con respeto, con igualdad, con equidad. Básicamente, habiendo participado tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión de Justicia, mi propuesta, señor presidente, por su intermedio, nosotros hemos considerado en el dictamen de la Comisión de Constitución como miembros a los rectores. Si estamos hablando de un cambio de modelo, básicamente un modelo de representación a un modelo de especialización, lo más correcto sería apostar por el decano de la Facultad de Derecho de las universidades más antiguas y además no solamente licenciadas, sino acreditadas. Creo que esto le garantizaría la profesionalización que estamos buscando. Otra preocupación, señor presidente, es cómo garantizar que a través no solamente el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura es una apuesta por un equipo de personas que se preocupen por ratificar y seleccionar jueces y fiscales que se adecúen en el marco no solamente de la ley y para evitar lo que hemos visto, mafias al interior de los sistemas de justicia. Y este es el gran reto y el gran desafío, detectar las mafias existentes para que las poblaciones, las personas en las ciudades puedan alcanzar justicia. Y en el marco de las reformas, el tema que hoy nos aboca no es un tema aislado, está vinculado a todo lo que significa también una preparación adecuada, y esto implica que la Academia de la Magistratura también participe. Por lo tanto, también requieren reformas que implique que el tema de jueces y fiscales sea un proyecto de vida que les permita no solamente la capacitación, la especialización, sino fundamentalmente adecuarse a una vida en búsqueda de la justicia y sobre todo del derecho. Pero adicionalmente, señor presidente, otra de las preocupaciones que hemos tenido al discutir el tema del Consejo Nacional de la Magistratura es que va también vinculado a los colegios de abogados y a la formación profesional. Por eso la propuesta que hacemos desde Alianza para el Progreso es que se pueda avanzar todavía más en el tema de la especialización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Espinosa. Tiene la palabra el congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente,
a casi 25 años de la aprobación de la Constitución, es imposible olvidar que es esta Carta Magna la que ha dotado de herramientas a la democracia y al desarrollo de la justicia en nuestro país. A veces queremos pasar por agua tibia algunos detalles importantes incluidos en la Constitución del 93, pero creo que es justo recordar que la Defensoría del Pueblo se introdujo a través de la Constitución, que tuvimos gracias a ella, o tenemos gracias a ella, un Tribunal Constitucional fortalecido, acciones específicas como la acción de cumplimiento o el habeas data, y cómo no mencionar, presidente, el referéndum que hoy tanto nos convoca en la discusión. También es en esa Constitución donde se estableció una participación activa de la sociedad civil. Y claro, al día de hoy yo escucho a muchas personas señalar y decir que el modelo falló, que las instituciones fallaron, pero seamos sinceros, presidente, ¿el modelo falló? ¿Las instituciones fallaron? ¿O es que las personas han fallado? Yo creo que este es el caso en realidad. El modelo fue un modelo bueno, fue un modelo que los constituyentes apostaron a efectos de que la sociedad civil se involucrara en el nombramiento de quienes tenían que impartir la justicia. Sin embargo, las personas utilizaron mal esta herramienta, porque empezaron a modificar las reglas de su funcionamiento. Y peor aún, la corrupción caló hasta las más altas esferas. Y cuando las personas fallan, presidente, y generan que las instituciones caigan, es necesario que se reaccione. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy el Parlamento se reúne para poder encontrar una salida que nos permita asegurar que este buen sentido con el que fue creado la participación o el desarrollo del CNM se pueda mantener. No está bien, lastimosamente no está por acá el congresista, pero no está bien lo que ha señalado un congresista hace algunos momentos, que decía, sí pues, en los últimos días o en las últimas horas han tomado interés en el tema. Mentira, presidente. Desde que nosotros hemos puesto un pie en este Parlamento, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura ha venido siendo analizado y debatido. Lo hicimos cuando estuvimos en la presidencia de la Comisión de Constitución, luego la congresista letona continuó y luego hemos podido arribar a un dictamen con la congresista Barta. ¿Qué ha pasado mucho tiempo? Bueno, las reformas constitucionales no son sencillas, presidente, y ni siquiera cuando Fuerza Popular tenía 73 miembros podíamos hacer reformas de manera unilateral. Olvidamos quizás que el tema del Consejo Nacional de la Magistratura viene siendo puesto en agenda por distintas bancadas y en especial por la de Fuerza Popular. Olvidamos que en aquellas reuniones en las que se tuvo con el anterior presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se habló específicamente de este tema y sin embargo hicieron caso omiso a la sugerencia. Olvidamos, presidente, que son este tipo de cosas las que necesitamos mantener como punto de referencia si es que queremos sacar el país adelante. El Poder Ejecutivo, el 28 de julio, a través del Presidente de la República, se sumó a este esfuerzo. Y lo subrayo, se sumó a este esfuerzo. Sí, a ese esfuerzo que veníamos nosotros desarrollando. Y enhorabuena, necesitamos la colaboración de todos. Presentó un proyecto de ley. Y claro, la Comisión de Constitución ha debido revisarlo porque habían omisiones evidentes y habían mejoras que teníamos que poder lograr y desarrollar. Creo que es justo reconocer el trabajo de todas las bancadas dentro de la Comisión de Constitución. Eso nos ha permitido por lo menos hacer 9 modificaciones fundamentales. Hablar de la necesidad de que los nombramientos sean públicos y fundamentados. Hablar de que la ratificación debe también ser pública y fundamentada.
Tiempo adicional. Y que aquel juez o fiscal que no sea ratificado no vuelva a poner un pie en el sistema de justicia. No se ha mencionado, pero gracias al aporte de otras bancadas se ha logrado que el día de hoy el CNM no solamente espere la autorización de la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos para poder iniciar un proceso a un juez, a un fiscal de primera o segunda instancia. Ahora lo podrá hacer de manera voluntaria o de oficio, como se señala. Se habla o se ha conversado respecto a la necesidad de contar con un registro de sanciones, con un informe ante el Congreso, con que exista una prohibición en la reelección de parte de los consejeros, de que esta comisión especial no solamente sean los 5 miembros propuestos por el Ejecutivo, sino que aseguremos la participación de la sociedad civil a través de 2 adicionales que vengan de las universidades. Se habla de una secretaría técnica tan importante y claro que sí, hemos hablado de los requisitos que deben cumplir los consejeros. Presidente, veo con buenos ojos, y no puedo negarlo, que el Ejecutivo haya entendido que no se puede encaprichar en los proyectos de ley que presenta. De hecho, veo con buenos ojos que los congresistas del oficialismo hayan reconocido que habían esta serie de deficiencias y que era importante poder rediseñarlas o poderlo complementar. Las constituciones son herramientas, presidente, pero necesitamos que esas herramientas lleguen de la mejor manera posible para que quienes asuman esas funciones sepan responder ante la responsabilidad que van a tener. Y eso sí, debemos tener claro que más allá que nosotros podamos diseñar las mejores herramientas que puedan existir, el Congreso de la República siempre va a estar llamado a ser quien fiscalice que se usen de manera adecuada en favor de la sociedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Torres. Tiene la palabra la congresista